Hola, ¿qué tal? La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jorge Adrián Orozco, bienvenidos, es un gusto acompañarlos de nuevo en esta emisión. La noticia es el fuerte debate y las distintas interpretaciones frente al derecho internacional que desató la operación de captura y extracción del tirano criminal de Venezuela, Nicolás Maduro. De un lado están quienes respaldan el operativo de Estados Unidos en su lucha contra el narcoterrorismo y de otro lado están los aliados y defensores del dictador capturado que aseguran que hubo una violación al derecho internacional y un ataque a la soberanía de un Estado independiente. El punto clave de la noticia. En la reciente reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, la administración del presidente Donald Trump defendió la histórica operación del 3 de enero. El embajador de Estados Unidos, Mike Waltz, dijo que fue un acto legal contra un narcoterrorista que ostentaba un poder ilegítimo. Aclaró que no hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo, y tampoco una ocupación del país. Si la ONU y este organismo confieren legitimidad a un narcoterrorista ilegítimo y le otorgan el mismo trato que a un presidente o jefe de Estado democráticamente electo, conforme a esta carta, ¿qué tipo de organismo es este? Como ha dicho el secretario Rubio, no hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando ningún país. Se trataba de una operación policial en cumplimiento de acusaciones legales que existen desde hace décadas. Estados Unidos detuvo a un narcotraficante que ahora será juzgado en Estados Unidos. Expertos de la ONU y el propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, consideran que hubo incumplimiento de las normas del derecho internacional. Según la tesis expuesta por Guterres en una carta enviada a la sesión, el uso no provocado de la Fuerza Armada de Estados Unidos sobre el territorio venezolano constituye una violación clara del artículo 2, parágrafo 4 de la Carta de la ONU. Sigo profundamente preocupado por el incumplimiento de las normas del derecho internacional en relación con la acción militar del 3 de enero. La Carta consagra la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales depende del compromiso continuo de todos los Estados miembros de adherirse a todas las disposiciones de la Carta. En línea con lo dicho por el secretario general de la ONU, los representantes de Rusia y China salieron a condenar el operativo contra Maduro, su histórico aliado. Lo mismo hizo el gobierno de Colombia en cabeza de Gustavo Petro. Proponemos, instamos a los dirigentes de los Estados Unidos a que liberen inmediatamente al presidente legítimamente elegido de un Estado independiente y a su esposa. Ningún país puede actuar como policía del mundo, ni ningún país puede presumir de ser el juez internacional. China apoya firmemente al gobierno y al pueblo de Venezuela en defensa de la soberanía, la seguridad y los derechos e intereses legítimos del país. China apoya firmemente a los países de la región en defensa del estatus de América Latina y el Caribe como zona de paz. En ninguna circunstancia, para el uso unilateral de la fuerza ni para cometer un acto de agresión. Dichas acciones constituyen una grave violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU. Desde Europa, líderes socialistas como el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también rechazaron la acción militar de Estados Unidos contra Maduro. Sánchez la calificó de ilegal y sugirió que lo que pretende Estados Unidos es hacerse a los recursos naturales de Venezuela. Como saben, el gobierno de España desde el primer momento nunca reconoció al gobierno de Maduro porque infringió las reglas, porque su elección fue ilegítima
Y precisamente por ese motivo tampoco puede reconocer la legitimidad de una acción militar que es a todas luces ilegal, que viola el derecho internacional. En contraste, en la OEA, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo, Estados Unidos fue respaldado de manera contundente por varios países del hemisferio, entre ellos Argentina, El Salvador, Paraguay, Ecuador y Bolivia. Confiamos que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y al mismo tiempo abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos, poniendo fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario que hundió a su pueblo en la pobreza y obligó a 8 millones de venezolanos a escapar de su país. El pueblo venezolano y todos los pueblos de las Américas merecen una región donde los principios de democracia, legalidad y respeto a la dignidad humana no sean aspiraciones, sino realidades. Solidarizamos con las víctimas de violación de derechos humanos que tanto han sufrido con la dictadura, que ojalá termine. Paraguay desea expresar con claridad que estamos con el pueblo venezolano, que merece vivir en democracia, con dignidad y en paz. La crisis profunda que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela no es casual, sino la consecuencia directa del colapso del Estado de Derecho. Saludo a nuestros invitados hoy aquí en la noche. Juan Carlos Portilla, abogado experto en Derecho Internacional, autor del libro Derecho Internacional y Relaciones Exteriores, Colombia en el contexto global. Gracias por estar aquí en el programa La Noche. Hola Jorge, muy especial estar acá y un feliz año para todos. Muchas gracias, por supuesto, para usted también. Enderson Sequera, politólogo, analista político venezolano en el exilio. Gracias por estar aquí en este análisis hoy en la noche. Gracias a ustedes por la invitación. Juan Carlos, ¿cómo está analizando usted todo este escenario de debate que se ha abierto a partir de este histórico operativo de Estados Unidos contra el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro? Ya hemos visto, pues, en organismos multilaterales los defensores del régimen diciendo que se ha violado el derecho internacional y otros gobiernos, representantes de gobiernos también democráticos, defensores de los principios democráticos de la región, pues validando y respaldando la operación de Estados Unidos. ¿Qué análisis ha hecho usted de esta situación? Bueno, pues digamos que en el derecho internacional y en el ejercicio del derecho siempre hay dos posiciones, la posición de una ente que demanda y un defendido, y un tercero que es un juez o un jurado que va a dirimir quién tiene la razón. Aquí en este caso pues tenemos dos posiciones muy claras en el sentido de que unos alegan que el arresto del dictador Nicolás Maduro pues viola principios del derecho internacional, la soberanía y otros aspectos importantes del derecho internacional, y otros que dicen que pues la operación militar fue legítima. Yo sostengo que la operación militar que dio con el arresto del dictador Nicolás Maduro es una operación legítima a la luz del derecho internacional, por las siguientes razones. Uno, Estados Unidos alega un uso legítimo del derecho a la defensa que es reconocido en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas y también bajo la doctrina de la costumbre internacional. ¿Y cuáles son los motivos de Estados Unidos que son muy bastante válidos? Pues digamos que informes de inteligencia, informes de funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos ante el Congreso americano apuntan a una relación estrecha desde la época de Chávez y con Maduro con dos organizaciones terroristas de tipo internacional que son Hezbollah y Hamas. Y detrás de estas dos instituciones terroristas, el gobierno revolucionario de la República Islámica de Irán. Entonces, digamos que pues hay documentación de que habían fuerzas de Hezbollah, más o menos unos 400 combatientes entrenándose en la isla Margarita. Ese reporte fue dado por el Tesoro americano en octubre del año pasado al Congreso. Y pues obviamente la cercanía de Venezuela a la costa de la Florida, Miami, pues obviamente eso genera unas alarmas de emergencia en temas de seguridad, lo que justifica bajo un ataque preventivo que se
use el terrorismo contra los intereses de seguridad de los Estados Unidos. Entonces, digamos que ahí hay una primera defensa del operativo que llevó con el arresto del dictador Nicolás Maduro. Un segundo punto es, en defensa del operativo militar, es que en ciertos casos el derecho internacional y la política internacional se deben mirar con flexibilidad. Y digamos que en el Estado moderno, bajo el derecho internacional, tenemos tres elementos esenciales: el Estado, el gobierno, la población y el territorio. Sin duda alguna, el régimen del dictador Maduro era un régimen ilegal por el fraude electoral que pasó en el 2024. Dos, el segundo elemento de ese Estado, que es la población venezolana, ha sido víctima de un ataque sistemático a sus derechos fundamentales, y la Carta de Naciones Unidas en su preámbulo establece que es objetivo fundamental de las Naciones Unidas proteger el principio de la dignidad humana de los pueblos. Y en ciertas ocasiones, las instituciones de Naciones Unidas, como la Corte Internacional de Justicia, han actuado con esa flexibilidad frente a la interpretación exegética y formal de las normas escritas del derecho internacional. Recordemos los famosos bombardeos de la OTAN, liderados por Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Canadá, en los territorios de Kosovo, porque la antigua República de Yugoslavia estaba haciendo una limpieza, una matanza de los habitantes de Kosovo, y alguien tenía que terminar esa limpieza, esa matanza, ese casi genocidio. Pues el bombardeo liderado por la OTAN no fue aprobado por el Consejo de Seguridad. Muchos decían violó el derecho internacional, pero se justificó bajo unos principios morales y de legalidad, porque eso al fin del día trajo paz a la región. Y cuando Serbia, que fue el Estado heredero de Yugoslavia, demandó a la OTAN ante la Corte Internacional de Justicia, la Corte utilizó, digamos que, una figura jurídica en el sentido de que Serbia, al momento de los bombardeos, no era Estado miembro de la ONU y por ende no tenía jurisdicción. Utilizó un pequeño inciso, una pequeña estructura legal del Estatuto de la ONU, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, para darle, digamos que, respaldo a una decisión política por parte de la OTAN, de Estados Unidos y sus aliados, para que en ese momento se parara el genocidio en Kosovo. Sin duda alguna, las torturas, las crucifixiones, todos los crímenes de lesa humanidad que el dictador Maduro ha cometido en las cárceles de Venezuela, que incluye presos políticos, estudiantes, yo conozco el caso de Sarán Rivas, de Jairo Díaz Peña, a la misma Iglesia Católica, son normas de jus cogens que prohíben estos actos de tortura y humanidad, y se necesitaba una intervención así, y pues esperamos que una transición vaya en Venezuela. Y ya para terminar, Estados Unidos no hace parte de la Corte Internacional de Justicia porque se retiró desde los años 80. Tenemos dos posiciones: no hay juez, no hay una Corte Internacional que vaya a dirimir este conflicto. Y para finalizar, es su pregunta, Jorge, Estados Unidos tampoco hace parte de la Corte Penal Internacional. Si alguien quiere demandar al presidente Trump por el crimen de agresión, pues no va a tener jurisdicción porque Estados Unidos no hace parte de la Corte Penal Internacional. Y unos comparan, pero no es lo mismo que está pasando con Rusia y Ucrania, son situaciones diferentes. El fin de Putin con su guerra contra Ucrania sí viola el derecho internacional, porque el fin de Putin es anexar a Ucrania al territorio ruso. El fin de los Estados Unidos es facilitar una transición hacia una democracia, hacia una economía de mercado, de libre empresa y de respeto fundamental a los derechos humanos. Juan Carlos, importantísimo todo este contexto y además histórico que usted nos da en este inicio del análisis del tema de hoy en la noche. Y ya en unos minutos le pediré que nos amplíe un poco sobre las implicaciones de lo que usted nos dice, la agresión preventiva bajo ese legítimo derecho a la defensa, para ver cómo es que aplican estos principios. Quiero preguntarle a Anderson Sequera si deberíamos estar hoy frente a esta discusión, poniendo en cuestión la presunta violación del derecho internacional por parte de Estados Unidos cuando ha hecho un operativo directamente contra un líder ilegítimo, considerada la cabeza de un cartel narcocriminal como el Cartel de los Soles, y pedido además por la justicia de Estados Unidos.
A mí me causa mucha sorpresa escuchar los argumentos de la comunidad internacional y de un sector importante de la izquierda del continente y del mundo sobre el derecho, la supuesta violación al derecho internacional en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Silvia Flores. Y yo creo que en ese sentido hay que señalar que esa comunidad internacional y esa izquierda latinoamericana y global, primero es responsable de parte del ataque que ocurrió el pasado 3 de enero en Venezuela, pero segundo tienen una argumentación tremendamente hipócrita. ¿Por qué digo que es responsable? Porque esa izquierda internacional y esa comunidad internacional en gran medida se hicieron la vista gorda ante el fraude que cometió Nicolás Maduro, descarado, probablemente el fraude electoral más descarado en la historia de la región, el pasado 28 de julio de 2024. Entonces, cuando los venezolanos alzaron su voz pidiendo ayuda, pidiendo que se hiciera valer la soberanía popular, pidiendo que se hiciera valer la voluntad popular expresada pacíficamente en las urnas, esa izquierda se hizo de la vista gorda e ignoró por completo el llamado de los venezolanos. Entonces, para empezar a hablar de derecho internacional, hay que empezar a hablar digamos, la dignidad básica que tienen todos los pueblos es de elegir democráticamente a sus gobernantes. Y esa izquierda obvia esa parte de la historia. Y segundo, también una izquierda bastante hipócrita y una comunidad internacional muy hipócrita porque habla de derecho internacional, pero trata de hacer una falsa equivalencia. Y nos presenta casos como el que decía Juan Carlos, hablan de Rusia y tratan de hacernos presentar como si hubiese habido una agresión de Estados Unidos hacia un presidente democrático en un país democrático con Estado de Derecho. Y la verdad es que es nada más alejado de la realidad. O sea, para empezar, Nicolás Maduro no es un gobernante democrático, no es un presidente legítimo, no es solamente un mandatario corrupto más, es el jefe de una organización criminal que ha cooptado todas las instituciones del Estado y que es muy importante esto, utiliza las instituciones del Estado para el narcotráfico. Entonces, Juan Carlos mencionaba con mucha lucidez algunos elementos. Yo agrego otro más. Según el testimonio del Pollo Carvajal, que durante mucho tiempo fue jefe de la inteligencia chavista, el Pollo confiesa que desde la época de Hugo Chávez, el cartel de los soles utilizaba el narcotráfico, específicamente la exportación de cocaína hacia los Estados Unidos, como un arma. O sea, no estamos aquí tratando con grupos criminales que buscan lucrarse a través de la exportación de cocaína. Estamos hablando de un cartel, el cartel de los soles, que cooptó todas las instituciones del Estado y que utiliza todas las instituciones de la nación venezolana, de la República Venezolana, y especialmente la exportación de cocaína para atacar a los Estados Unidos. Y ahí es donde viene el elemento que muy lúcidamente menciona Juan Carlos de la legítima defensa. No estaba tratando Estados Unidos con grupos armados o con grupos narcotraficantes tradicionales, como pudiese encontrar en Colombia o en partes del continente. Estaba tratando con un cartel de la droga incrustado en el Estado, y por eso yo creo que la operación no solamente está justificada desde el punto de vista del derecho internacional, sino que está justificada desde el punto de vista político, está justificada desde el punto de vista moral, y sin lugar a dudas es una operación que en este momento digamos que no, pone a los venezolanos a las puertas de un objetivo que ha sido perseguido por los venezolanos en los últimos 26, 27 años, que es tratar de iniciar una transición a la democracia en Venezuela. Y sobre esos asuntos que justificaron por parte de Estados Unidos esa operación de captura y extracción de Nicolás Maduro, quiero preguntarle a Juan Carlos cómo funciona lo que usted nos anticipaba en la primera respuesta, la denominada agresión preventiva bajo ese legítimo derecho a la defensa por parte, en este caso, de un Estado como Estados Unidos. Allí, para tomar esta decisión, hay diferentes variables. Podríamos estar ante la situación de una posible agresión, o que Estados Unidos haya considerado una posible agresión de un sistema narcocriminal, de un cártel narcocriminal como el que dirigía el señor Nicolás Maduro, además de lo de la exportación de cocaína. Por supuesto, y aquí podemos apelar a un ejemplo muy sencillo con la evidencia circunstancial. Cuando usted quiere probar un hecho y no tiene un testigo directo de lo que algo está pasando, usted puede unir diferentes piezas y tener una película. Y le voy a poner un ejemplo muy práctico para que los televidentes de la noche entiendan en qué consiste la agresión preventiva por propósitos de legítima defensa. Digamos que usted tiene una casa en su barrio y usted ve al vecino de al frente que se empieza a armar. Un día trae unos soldados o unos paramilitares, el otro día trae armamento. De pronto usted ve que en la sala de la casa están armando
unas ametralladoras y al otro día usted ve que esas ametralladoras le están apuntando a su casa. En ese caso, usted tiene el riesgo, usted sufre el riesgo inminente de un ataque sobre su propiedad y puede accesar al legítimo defensa de su propiedad y de su vida y digamos que destruir lo que el otro está construyendo para atacarlo. Te ataco primero para que no me ataques y de esa manera estemos en paz. Eso fue lo que está pasando o eso fue lo que pasó el fin de semana en Caracas. Digamos que pieza por pieza. No es un secreto que Chávez y Maduro habían sido grandes aliados de Hezbollah y de Hamas. Para nadie es un secreto que Hezbollah declaró que la exportación masiva de cocaína a los Estados Unidos por parte de Venezuela y Colombia es una manera de atacar blandamente a la sociedad americana. Una juventud americana adicta a la cocaína es un país americano débil y no sirve para los intereses de Hezbollah. Acordémonos que el gran patrocinador de Hezbollah, una organización terrorista internacional que fue fundada en 1982, con el apoyo del Ayatollah Khomeini y del gobierno revolucionario de la República Islámica de Irán, su principal objetivo son dos: atacar y acabar con Israel y atacar y acabar con Estados Unidos, el aliado natural de Israel. Por ende, cuando vino Chávez al poder y después de su muerte, Maduro, ellos vieron en Venezuela un territorio amigo para que ellos pudieran desarrollar su campaña hostil contra el principal aliado de Israel, que son los Estados Unidos. Por eso se vino a hacer varios negocios. Venezuela le vendía petróleo crudo a Irán, evadiendo las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, e Irán traía drones, entrenamiento militar, oro y criptomonedas al régimen venezolano, precisamente para armarse contra Estados Unidos. Y, por supuesto, los 400 miembros de Hezbollah entrenados en la isla Margarita, de acuerdo a un testimonio bajo juramento que hizo un subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos en octubre de 2022 ante el Congreso americano, pues le han indicado al gobierno del presidente Trump que en cualquier momento se iba a lanzar un ataque terrorista en suelo americano desde Venezuela. Se están armando para atacarme. Yo primero, bajo la ley y la ley internacional, saco un escrito de acusación, voy y lo arresto y lo traigo a mis cortes, a las cortes de justicia de los Estados Unidos, precisamente por actos o por presuntos actos de terrorismo. Entonces, digamos que allí se completa la figura de este ataque preventivo. Ataco yo primero para que no me ataques y vivamos en paz. Veíamos al principio de nuestro programa también cómo tanto desde la Secretaría General de la ONU como desde los aliados ideológicos políticos del régimen de Maduro, pues ellos han echado mano del artículo 2 de la Carta de la ONU, específicamente el parágrafo 4, para rechazar esta operación de Estados Unidos. Vamos a ver qué dice precisamente ese artículo 2, aquí lo vemos resaltado en la pantalla, el parágrafo 4 de la Carta de la ONU. Los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Henderson, ¿cómo entender esto? Un ataque que fue milimétrico, quirúrgico, contra las bases militares al servicio de una dictadura y contra la propia guarida, el búnker donde encontraron al dictador Maduro para arrestarlo y llevárselo a responder ante la justicia de Estados Unidos. ¿Esto es una afectación, una violación a la integridad territorial, como hoy pretenden defender y mostrarle al mundo los aliados de Maduro? Yo creo que eso, para empezar, es un completo sinsentido, porque no se trata de una agresión militar como la han querido vender, no se trata de un golpe de Estado, de una invasión o una ocupación militar. Se trata simplemente de un arresto a una persona que está acusado por narcotráfico y que está siendo procesado en este momento por narcotráfico en tribunales de los Estados Unidos. Pero incluso los dos parágrafos, las dos condiciones que menciona allí el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, yo creo que hay suficientes argumentos de peso para argumentar que incluso si se tratara de un ataque,
el ataque no estaría siendo en contra de la integridad territorial de Venezuela ni de la independencia política, sino a favor. Porque el objetivo de esta operación de los Estados Unidos, que fue quirúrgica, que fue milimétrica, que no tuvo bajas de parte del ejército americano, que no tuvo bajas civiles y que la mayoría de los daños fueron infraestructura militar, el objetivo fundamental es recuperar la democracia en Venezuela. Y recuperar la democracia en Venezuela es una condición sine qua non para recuperar el monopolio legítimo de la fuerza en Venezuela. Hoy, pese a que Nicolás Maduro tenía una férrea dictadura y que hoy la continúa Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, la dictadura del chavismo no tiene o no posee el monopolio legítimo de la fuerza en Venezuela. Hay estados en Venezuela que no... donde ellos no tienen el control territorial. Es muy conocido que el sur de Venezuela está copado totalmente por el ELN. Es muy conocido que en el estado de Nueva Esparta hay presencia rusa. Es muy conocido que en la porosa frontera con Colombia, de más de 2.000 kilómetros, hay presencia de la segunda Marquetalia de la FARC. Y es muy conocido que en estados del centro del país, como el estado de Aragua, hay localidades, barrios, municipios donde no entra la policía porque tiene control total entre el Aragua. Entonces, si quisiéramos extender el argumento y decir que se trató de un ataque, en todo caso se trató de un ataque a favor de la restitución de la integridad territorial de Venezuela y sobre todo a favor de la restitución de la independencia política en Venezuela, porque lo que ocurrió el 28 de julio de 2024 es que Nicolás Maduro cerró la vía institucional de cambio político en el país y no hay nada más, digamos, contra la independencia política de una nación que cerrar o digamos negarle a sus ciudadanos la posibilidad de elegir su propio destino y de sus propios gobernantes. Entonces, incluso, de nuevo, si asumiéramos que se trató de un ataque militar contra Venezuela, que no lo fue, el ataque en todo caso tiene como objetivo fundamental recuperar la democracia en el país y eso es una condición sine qua non, una condición necesaria para que Venezuela vuelva a recuperar su integridad territorial, pueda tener dominio del monopolio legítimo de la violencia en todo su territorio y sobre todo pueda recuperar su independencia política donde los ciudadanos elijamos por medio de elecciones libres, competitivas y secretas, por medio de la voluntad popular a nuestros gobernantes. Es que definitivamente llama mucho la atención cómo en el pasado, con todas estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la represión, toda esta oleada contra la oposición democrática en Venezuela, pues ahí sí muchas voces hayan estado calladas y nadie hable de la protección a la población venezolana, pero ahora sí intenten entonces gritar al mundo que se ha violado la integridad territorial y la soberanía. Vamos a hacer una pausa comerciales y cuando regresemos precisamente quiero seguir hablando aquí con nuestros invitados sobre las implicaciones, además del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que hoy también es noticia en medio de todo este debate por el operativo de Estados Unidos que dio con la captura y extracción de Nicolás Maduro. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí hoy en la noche, analizando todo este debate que se ha abierto a partir del operativo de captura y extracción del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Voces a favor y en contra frente a las interpretaciones del derecho internacional con esta decisión que ha adoptado el gobierno, la administración de Donald Trump. Quiero preguntarle a Juan Carlos Portilla acerca de lo que se denomina flexibilidad en la aplicación del derecho internacional. Hoy, pues, en los diferentes artículos también de opinión salía a relucir el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que es el que establece que ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Juan Carlos, a la luz de este artículo 51,
¿Cómo aplica esa flexibilidad en la aplicación del derecho internacional cuando hay un gobierno legítimo como el de Estados Unidos que decide atacar a un líder ilegítimo considerado cabeza de un sistema narcocriminal? Bueno, digamos que yo quiero responder su pregunta, Jorge, con 3 puntos. El primero, son muy desafortunadas las declaraciones del secretario general de Naciones Unidas, el señor Gutiérrez, porque acordémonos que el secretario general no es el órgano judicial de Naciones Unidas. El órgano judicial de las Naciones Unidas se llama la Corte Internacional de Justicia y tiene autonomía de la Administración de Naciones Unidas precisamente para que de manera independiente ejerza su función judicial entre las posibles disputas entre estados o que dé su opinión consultiva cuando un órgano competente de Naciones Unidas, como la Asamblea General o el Consejo de Seguridad, le pide a la Corte una opinión consultiva. Así que el secretario Gutiérrez podrá decir misa, pero son declaraciones políticas administrativas. Como les decía antes, como Estados Unidos no hace parte de la Corte Internacional de Justicia, aquí no va a haber ningún tipo de disputa judicial por una presunta responsabilidad del Estado, del gobierno de los Estados Unidos por violar el derecho internacional, porque no existe jurisdicción sobre los Estados Unidos y no va a haber ningún tipo de pronunciamiento judicial. 2, en algunas ocasiones, la misma Corte Internacional de Justicia ha aplicado un concepto de flexibilidad a la formalidad y a las normas exegéticas escritas de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional, precisamente porque se interpreta todo el andamiaje jurídico del derecho internacional con unos mirando sus objetivos, sus fines, sus propósitos y en los intereses más altos de la justicia. En algunos casos, la misma Corte Internacional de Justicia ha adoptado una política flexible de interpretar ese derecho internacional. Le doy varios ejemplos. Uno de los grandes propósitos y establecidos así en el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas es el respeto supremo y sagrado al concepto de la dignidad humana y al respeto de los derechos humanos. Con ese gran marco jurídico, en el caso Croacia versus Serbia, la Corte interpretó todo el andamiaje jurídico del derecho internacional bajo los intereses grandes de la justicia. ¿Cuál fue el caso? El caso fue que Serbia, la antigua Yugoslavia, había violado los compromisos que tenía la antigua Yugoslavia y Serbia, su estado heredero, bajo la Convención de Naciones Unidas contra el genocidio. Croacia, que era la víctima, demandó a Serbia, el estado heredero de la antigua Yugoslavia, ante la Corte Internacional de Justicia por esas presuntas violaciones a la Convención de Naciones Unidas contra el genocidio. En ese momento, óigase bien, Serbia no era parte de Naciones Unidas y por ende, la Corte Internacional de Justicia no tenía jurisdicción para oír el caso entre Croacia versus Serbia, ¿sí? Y las reclamaciones muy justas de Croacia pudieron haber sido votadas a la caneca. ¿Qué dijo la Corte Internacional de Justicia? No me importa que Serbia no haga parte de Naciones Unidas ni del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Voy a aceptar la demanda de Serbia para mirar las presuntas violaciones de Serbia a la Convención de Naciones Unidas contra el genocidio. Con el paso del tiempo, mientras pasaba la litis y antes del fallo final, Serbia cumplió el requisito formal de hacer parte de la ONU y hacer parte de la Corte Internacional de Justicia y subsanó ese criterio de falta de jurisdicción y la Corte armó todo este andamiaje jurídico bajo el principio en circunstancias muy especiales, muy extraordinarias, como en una violación a la Convención de Naciones Unidas del genocidio y por los intereses de la justicia. Vale la pena tomar el caso siempre y cuando no se cumplan las normas exegéticas del derecho internacional. Y acordémonos que la prohibición en contra de la tortura y de crímenes de lesa humanidad y de graves violaciones a los derechos humanos son normas que están catalogadas en el derecho internacional como jus cogens. Son las normas de más alta jerarquía, no escritas, común a toda la humanidad, porque precisamente tenemos algo en común, la humanidad.
Y en estos ideas, además de la legítima defensa por motivos de seguridad nacional, el ataque preventivo o el arresto preventivo sobre el dictador Maduro, por supuesto, se legitima y es moral y es legítimo el arresto porque se busca parar un ataque sistemático por parte de la dictadura Maduro a su propia población bajo una intervención humanitaria que en su momento la OTAN, con Estados Unidos en la cabeza, Inglaterra, Francia, Canadá y otros países bombardearon Kosovo precisamente para parar un genocidio, una matanza por motivos técnicos. Así que allí se requiere esa flexibilidad porque está por encima de los conceptos de la misma humanidad. Y acordémonos el gran error de la ONU en el genocidio de Ruanda, el país africano, en 1994. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sabía del genocidio que estaba pasando. Por la formalidad de la autorización del uso de la fuerza para parar el genocidio en Ruanda, no se paró. Y los Tutsi mataron a los Tutsi, 800,000 víctimas en el genocidio de Ruanda por machete, precisamente porque los abogados de la época se apegaron al inciso, al artículo y no a lo que realmente construye el derecho internacional y la diplomacia moderna, que es la paz en las regiones. Juan Carlos, y es que estamos también frente a varios dilemas y paradojas, gobiernos, líderes que en ningún momento rechazaron esa cruenta invasión o han rechazado ni siquiera esa cruenta invasión que todavía mantiene el régimen de Putin contra Ucrania, pero ahora sí pretenden ventilar como una agresión a la soberanía y una violación lo que ha ocurrido con el dictador narcocriminal de Nicolás Maduro. Y quiero preguntarle a Anderson Sequera a propósito de este tema que también hoy tenemos aquí en el análisis. Si el secretario general de la ONU y quienes rechazan esta operación militar de captura argumentan con base en la Carta de la ONU que está consagrada la prohibición del uso, la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, ¿en qué queda el apoyo de ejércitos extranjeros a un líder ilegítimo como lo era Maduro? Y esto a propósito del anillo de seguridad que, como todos conocimos, fue abatido en esta operación, que resultaron ser de más de 30 militares uniformados de Cuba, del régimen de Cuba. Y el editorial del Wall Street Journal precisamente planteó el caso de los cubanos abatidos dentro del anillo de seguridad del tirano venezolano. Miren ustedes. La ilusión del derecho internacional en Venezuela. El señor Maduro dio la bienvenida a Hezbollah y utilizó tropas cubanas para imponer su gobierno en Venezuela. El régimen de La Habana afirma que 32 cubanos murieron defendiendo al señor Maduro, como escribe nuestro colaborador Eugene Kontrovich. Sería extraño interpretar el artículo 2.4 como si permitiera a las potencias extranjeras utilizar tropas para apoyar a un dictador ilegítimo y no electo, pero no para derrocarlo. Anderson, en este punto entonces también, ¿por qué no se cuestiona la soberanía de Venezuela cuando tenía un dictador protegido por un anillo de seguridad que propiamente no es de su país, no era de su país? La razón por la que no se cuestiona es porque, lamentablemente, luego de la captura y extracción de Nicolás Maduro, la comunidad internacional, ya sea por solidaridad ideológica, ya sea por intereses económicos, ya sea porque muchos de ellos se llenaron los bolsillos con la petrodiplomacia, primero con Hugo Chávez, luego con Nicolás Maduro, y hoy les toca salir a defender a una dictadura y un régimen que no tiene defensa, han utilizado el derecho internacional no digamos, con la genuina intención de promover debates o de defender la legislación internacional, sino como una excusa narrativa y política para condenar lo que no se puede condenar. Eso, el hecho de que hayan muerto 32 oficiales cubanos que formaban parte del primer anillo de seguridad del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, ilustra y prueba lo que durante años, desde la época de Hugo Chávez, hemos denunciado los venezolanos, y es esa invasión consentida que primero llegó Cuba y no solamente formaba parte de la seguridad de Nicolás Maduro, sino que estaba en todos los hospitales, habían en algún momento ministerios, estaba en el tema deportivo, pero no eran, digamos, no era una cooperación normal, no era una cooperación racional, sino el régimen de Nicolás Maduro el régimen de Cuba exportando lo que mejor sabe hacer, que es inteligencia, contrainteligencia y todo su know-how de cómo reprimir y de cómo mantenerse en el poder ilegítimamente. Entonces,
la comunidad internacional, la izquierda global, nunca denunció esta invasión consentida de Cuba a Venezuela, y hoy sí se rasgan las vestiduras sobre la supuesta soberanía internacional. Sin embargo, yo creo que también es importante llamar la atención sobre algo. Se habla o digamos se enarbola el derecho internacional, pero yo creo que en Venezuela lo que ha quedado claro en estos últimos 27 años es que si un derecho internacional no tiene las herramientas para ayudar a un pueblo oprimido por una dictadura a transitar hacia la democracia por las vías pacíficas, institucionales, yo creo que ese derecho internacional tiene que revisarse. Si el derecho internacional, digamos, continúa en el formalismo de equiparar a gobiernos electos democráticamente con regímenes como el de Nicolás Maduro, que no son electos democráticamente, que no tienen legitimidad democrática, y los sigue equiparando y sigue dándole el mismo trato, ese derecho internacional tiene que revisarse. Si la comunidad internacional ignoró los llamados de los venezolanos, que desde el 2020 invocamos la responsabilidad para proteger en el caso venezolano, y no nos hicieron caso, hicieron la vista gorda, esa comunidad internacional y ese derecho internacional tiene que revisarse. Si el derecho internacional ignora, digamos, la magnitud de la tragedia humanitaria en Venezuela, que ya hoy somos 9.1 millones de venezolanos que hemos tenido que salir del país, la mayor crisis migratoria y de refugiados del mundo, sin mediar una guerra, solamente comparada con, en su momento, la crisis de refugiados siria, solamente comparada con la crisis de refugiados de la guerra de Ucrania. Si la comunidad internacional, si el derecho internacional está dispuesto a taparse los ojos e ignorar la tragedia humanitaria, la consecuencia humanitaria que había creado la dictadura de Nicolás Maduro, pues ese derecho internacional tiene que revisarse. Y lo que mencionaba Juan Carlos de manera muy clara, está por sobre todas las cosas la dignidad humana, y está por sobre todas las cosas el respeto irrestricto a los derechos humanos, y ¿qué derecho más básico que el que tenemos los venezolanos de elegir a nuestros propios gobernantes de manera democrática? Pues bien, si ese derecho internacional, si esa comunidad internacional se limitó a, digamos, emitir algunos comunicados, a hacer algunos saludos a la bandera, y no encontró herramientas eficaces, herramientas concretas para hacer valer la voluntad popular de los venezolanos, e ignoró por completo el fraude de Nicolás Maduro el pasado 28 de julio, pues yo creo que la gran reflexión aquí es no solamente que yo creo que esta operación cumple con el derecho internacional, pero creo que es una gran reflexión que hay que hacer de que el derecho internacional debe revisarse, debe reflexionar, porque lamentablemente se ha visto superado por las dictaduras y las neodictaduras y los regímenes híbridos del siglo XXI, y no está respondiendo al que debería ser su función fundamental, que es respetar y garantizar la dignidad humana de los pueblos. Entonces yo creo que más allá del debate de cómo se ha digamos, manoseado el argumento del derecho internacional simplemente por solidaridad ideológica con la dictadura de Nicolás Maduro, yo creo que el derecho internacional tiene que reflexionar si realmente tiene las herramientas eficaces para tratar aquí, no quedarse en el formalismo, no quedarse en el articulismo, e ir al fondo del asunto. Es cómo ayudamos a un pueblo, sea el venezolano, sea el nicaragüense, sea el cubano, que lleva décadas oprimido por una dictadura, a transitar eficazmente e institucionalmente a la democracia. Yo creo que ese es el gran debate. Y es que no solamente estamos frente a posturas en defensa del régimen de Maduro, de sus amigos, de sus aliados ideológicos, también de organizaciones terroristas, extremistas como la de Hamas, que ha incluso rechazado con comunicado y todo el ataque contra Nicolás Maduro. Ya lo vamos a ver en el próximo bloque del programa La Noche. Les pido a nuestros invitados unos segunditos para este corte a comerciales. Ya volvemos. Henderson Sequera, politólogo venezolano en el exilio, muchas gracias por estar aquí hoy en La Noche. Gracias por la invitación. A Juan Carlos Portilla, abogado experto en Derecho Internacional, autor del libro Derecho Internacional y Relaciones Exteriores, Colombia en el contexto global. Muchas gracias también por haber estado hoy aquí con nosotros en este análisis tan interesante en el programa La Noche. Dos cosas, 2 minutos, rápido. Adelante. Mira, primera cosa, Venezuela debe volver cuanto antes, y es una tarea para la Casa Blanca, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y 2, es importantísimo, como un gesto de buena voluntad para pavimentar esa transición, la liberación inmediata de todos los presos políticos y estudiantiles que hoy existen en las cárceles de Venezuela. Muchas gracias por esta oportunidad, Jorge.
Muchas gracias a todos nuestros televidentes. Los invito a que visiten nuestra página web NTN24, escriban en todas nuestras plataformas digitales. Vemos sus opiniones en Twitter, @NTN24, @LaNocheNTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Gracias por acompañarnos. Continúen con la programación de NTN24.